Me complace mucho presentarles a la doctora Virginia Díaz. La doctora Virginia Díaz es una pediatra, neumóloga, eh, aparte de una gran amiga, y creo que van a aprender mucho de ella el día de hoy. Ella hoy les va a hablar sobre algunas afecciones del tracto respiratorio inferior. Básicamente vamos a hablar un poquito de bronquiolitis, asma y neumonía. Si estás lista, Virgen, Yo adelante. quiero saber si los muchachos me están escuchando. Acuérdate que es mi primera prueba. Sí, sí se escucha. Sí, sí. Perfecto. Sí, Muchas gracias, fuerte y claro. muchachos. La verdad, disculpen el apuro, pero cuando uno tiene algún compromiso, pues siempre surge un imprevisto y aunque no lo crean, era para la 1 y acabo de llegar por una urgencia en el hospital. Nuevamente le agradezco a la doctora Betancourt y a ustedes la paciencia por haberme esperado. Y quiero que les decirles que esto es una conversación. En el momento que ustedes quieran, pues pueden interrumpir, tener alguna duda, me pueden consultar, ¿no? Voy a conversar con ustedes, como dijo la doctora Betancourt, de 3 temas: bronquiolitis, asma y neumonía. Así que voy a compartir con ustedes el primero, que es bronquiolitis. Espero que lo puedan ver y ustedes lo tengan y lo puedan ver. Bueno, el concepto de bronquiolitis es bastante reciente. Fue descrito en 1993 por un pediatra que simple y sencillamente tuvo la curiosidad de observar y le llamó la atención que en los meses de invierno en los Estados Unidos había un grupo importante de niños, sobre todo menores de 2 años, que por primera vez presentaban sibilancias y dificultad respiratoria. Y estos niños tenían inicialmente un cuadro prodrómico catarral. Tenían coriza, congestión nasal, rinorrea, fiebre de bajo grado y posteriormente, 72 horas después, iniciaban con datos de dificultad respiratoria. A este cuadro clínico él lo llamó bronquiolitis y sigue siendo así en la actualidad. Es una patología viral, ¿verdad? Por lo tanto, pues la forma de contagio es a través de inhalar partículas que que se encuentran en el aire y se propaga a través de las mucosas del tracto respiratorio y también de la mucosa ocular y nasal. Y sabemos que el virus respiratorio, sobre todo el VRS, puede sobrevivir 6 a 12 horas en fomitis o superficies contaminadas, ¿verdad? Por lo tanto, es una causa muy importante de infección nosocomial o de infección asociada a los cuidados de la salud. Definitivamente es una patología obstructiva, sí. Es una patología obstructiva, pero diferente a la del asma, porque en su fisiopatología ustedes no van a encontrar la palabra broncoespasmo o broncoconstricción. Una vez que los virus respiratorios invaden el epitelio respiratorio, van a causar una necrosis del epitelio respiratorio y de los cilios. Esa necrosis va a traer, por consiguiente, un infiltrado de tipo inflamatorio, sobre todo de linfocitos a nivel peribronquiolar. Ese infiltrado inflamatorio va a traer edema de la mucosa bronquiolar y la producción de tapones de moco. Por todas estas causas, la necrosis epitelial, la alteración del barrido mucociliar, la inflamación, el infiltrado de células inflamatorias y los tapones de moco, se va a producir una obstrucción de la vía aérea. Esta obstrucción de la vía aérea clínicamente la vamos a documentar como un aumento de la resistencia al flujo expiratorio. Vamos a tener datos clínicos de atrapamiento aéreo, por ejemplo, expiración prolongada, aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ¿verdad? Si percutimos el tórax del paciente, vamos a encontrar aumento de la sonoridad pulmonar. Y por lo tanto, vamos a encontrar también una disminución de la distensibilidad o de la compliance respiratoria a 1/3 de lo normal. Estos datos obstructivos los vamos a manifestar clínicamente como dificultad respiratoria, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, retracciones, tirajes, aleteo nasal y sobre todo sibilancias o roncos. Vamos a tener también taquicardia y, bueno, desde el punto de vista ya de la fisiología, vamos a tener una alteración de la relación ventilación-perfusión. Y vamos a tener entonces que bioquímicamente vamos a tener principalmente una disminución de la ventilación alveolar. Por lo tanto, vamos a tener hipoxemia e hipercapnia. Inicialmente vamos a tener acidosis respiratoria
Y posteriormente, si nosotros no logramos con las medidas generales que veremos a continuación, mejorar estos cambios fisiopatológicos, vamos a tener complicaciones como apnea, falla respiratoria aguda, incluso insuficiencia cardíaca, shock y muerte. Por lo tanto, la bronquiolitis es la patología infecciosa de la vía aérea inferior más frecuente en pediatría desde el punto de vista de una afección de tipo viral. Yo les dije ya que es una afección viral y el virus más frecuentemente encontrado es el virus respiratorio sincicial o el VRS. Ustedes recordarán el año pasado, ya pronto se nos acercará la nueva época, todo el cuadro que hubo con un virus respiratorio sincicial muy agresivo y hubo fallecimiento de una cantidad importante de lactantes. Otros virus implicados son los metapneumovirus, los virus para influenza tipo 1 y 3, virus influenza A, sobre todo, los rinovirus y los adenovirus, sobre todo los serotipos 3, 7 y 21. Estos serotipos son importantes recordarlos porque son serotipos muy agresivos y pueden dar un cuadro muy grave de bronquiolitis. El diagnóstico de bronquiolitis, que es lo que yo quiero resaltar acá, es totalmente clínico. Muy pocas veces necesito apoyo de exámenes de laboratorio y exámenes complementarios. Y el diagnóstico clínico se va a basar en el cuadro que yo les acabo de explicar, el periodo epidémico de circulación del virus respiratorio. En los países con inviernos y estaciones bien marcadas, pues sabemos que durante el invierno, en nuestro país, bueno, la temporada de lluvia, que ya va a empezar abril, mayo, generalmente hasta noviembre, diciembre, hay una gran circulación de virus respiratorios, principalmente el VRS. Como McConnell lo describió, esta enfermedad afecta principalmente a niños entre las 6 semanas y 6 meses de vida. Es decir, todo niño debe, para hablar de bronquiolitis, debe ser menor de 2 años de edad. Y va a iniciar el cuadro con una infección respiratoria aguda viral, que es el cuadro prodrómico catarral, con tos, congestión nasal, rinorrea, febrícula y pueda tener hiporexia e inapetencia. Pero muy, muy característicamente, este se describe como el primer episodio. Posteriormente, 72 horas después, la tos se hace mucho más frecuente en accesos, la fiebre aumenta y ya vienen los datos de aumento del trabajo respiratorio. Cuando hagamos el diagnóstico de bronquiolitis, lo vamos a hacer con base a el cuadro clínico. Sin embargo, también debemos saber que es importante, además, no solamente diagnosticar, sino clasificar la gravedad del cuadro de bronquiolitis. Por lo tanto, debemos utilizar una escala. Las escalas que utilicemos pueden ser muchas, se han descrito varias. Lo que sí se quiere es que el hospital o el lugar donde estemos use una sola escala para unificar criterios. Y la escala que nosotros proponemos que se utilice para clasificar el cuadro de bronquiolitis como leve, moderado o grave es la escala de Wood-Downs modificada por Ferrez, porque es la que más se utiliza ampliamente en la literatura mundial. Entonces, el diagnóstico es clínico y al mismo tiempo la clasificación de la gravedad, como les presentaré más adelante según la escala, también es clínica. Algo que es muy importante y que puede parecer tonto que yo se los mencione es recordar que los neonatos y lactantes son respiradores nasales obligados y que el 80% de la resistencia al flujo aéreo va a estar dada por la vía aérea superior. Por lo tanto, antes de evaluar algún niño lactante por dificultad respiratoria, es bien importante que desobstruyamos la vía aérea superior. Es decir, si el niño tiene congestión nasal, pongamos solución salina tópica y aspiremos las secreciones. Y solo entonces valorar el grado de dificultad respiratoria. El periodo de incubación es de 3 a 5 días, ¿sí? Y yo les dije que es una enfermedad de transmisión altamente asociada a los cuidados de la salud. El cuadro clínico es el pródromo catarral y posteriormente, 72 horas después, los datos de dificultad respiratoria. Ya va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, la tos va a ser intensa y una tos en accesos, seca. Va a haber ya fiebre de grado moderado y vamos a tener ya todos los datos de aumento del trabajo respiratorio con retracciones, tirajes, incluso aleteo nasal, una expiración
forzada o prolongada, y generalmente vamos a encontrar a la auscultación sibilancias expiratorias y estertores crepitantes o roncos. Una vez que hemos establecido por la clínica el diagnóstico de bronquiolitis y hemos clasificado la gravedad, debemos tener en cuenta los criterios clínicos que nos deben alertar a que ese paciente puede tener una evolución tórpida, una evolución muy grave de la bronquiolitis que vaya a progresar hacia falla respiratoria aguda que requiera incluso ser hospitalizado en una sala de cuidados intensivos para apoyo ventilatorio. Y los criterios clínicos de gravedad son historia de que ese paciente rechaza el alimento, que ese paciente tiene alteraciones neurológicas, que se encuentra somnoliento o letárgico, que ese niño tiene historia de apneas y sobre todo también que tiene una taquipnea con una frecuencia respiratoria igual o mayor a 72 respiraciones por minuto. Que para que ese niño mantenga una saturación de oxígeno por arriba del 91% requiera oxígeno suplementario y que tenga datos de trabajo respiratorio grave como el aleteo nasal, tiraje, quejido y cianosis. Por lo tanto, en nuestra evaluación clínica debemos también indagar en la historia que nos da el familiar datos como rechazo al alimento, alteraciones neurológicas, historia de apnea. Y en el examen físico, sobre todo, evaluar los datos de aumento del trabajo respiratorio y la necesidad de requerimiento de oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno igual o mayor de 91%. Hay otros factores de riesgo para una evolución grave, que son algunos antecedentes del paciente. Si este paciente al momento de la bronquiolitis tiene una edad menor de 12 semanas, esto es un factor de riesgo para que este paciente tenga un cuadro grave de bronquiolitis. También si tiene antecedentes de prematuridad, sobre todo prematuros menores de 34 semanas. O si este niño tiene comorbilidades como cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad neuromuscular. En estos casos, si este niño, por ejemplo, lo clasificamos como un cuadro leve de bronquiolitis, pero tiene algunos de estos factores de riesgo, es mejor que hospitalicemos a este niño, lo dejemos vigilado, porque estos factores, estos niños tienen gran probabilidad de tener un cuadro grave, evolucionar a falla respiratoria y requerir apoyo ventilatorio. Inicialmente les dije, y se los vuelvo a repetir, el diagnóstico de bronquiolitis es clínico. Rara vez necesito exámenes complementarios. Por lo tanto, para establecer el diagnóstico de bronquiolitis, no requiero realizar rutinariamente un hemograma, mucho menos un hemocultivo porque no voy a tener bacteremia, tampoco reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Esto no aporta nada al diagnóstico de un cuadro típico de bronquiolitis. Sin embargo, sabemos que la determinación de la procalcitonina o de la PCR podría estar indicado en aquellos pacientes con bronquiolitis en los que por su evolución o por otros hallazgos sospechemos una infección bacteriana potencialmente grave. Entonces, en estos pacientes estaría indicado determinar reactantes de fase aguda. No requiere una radiografía de tórax tampoco para establecer el diagnóstico de bronquiolitis. Sabemos que es una enfermedad de tipo obstructiva, así que voy a tener en una radiografía de tórax hallazgos de obstrucción o de atrapamiento aéreo, como cuáles: aumento del volumen pulmonar total, voy a tener horizontalización de las costillas, aplanamiento de los diafragmas. Y estos datos no son exclusivos de la bronquiolitis. Por lo tanto, en un paciente con un cuadro clínico típico de bronquiolitis, tampoco en forma rutinaria, necesito ordenar una radiografía de tórax. La radiografía de tórax podría estar indicada si tengo alguna duda diagnóstica, si la clínica es atípica, por ejemplo, una evolución muy rápida, empezó con el cuadro ayer y en menos de 24 horas este niño ya tiene dificultad respiratoria, el cuadro es grave o este niño tiene una evolución muy mala.
no mejora en el plazo esperado de unos 2 a 5 días. Entonces, ante estos hallazgos, ante este cuadro, sí se recomienda realizar una radiografía de tórax, pero nunca en forma rutinaria como apoyo diagnóstico de la bronquiolitis. La escala de Wood-Downs modificada por Ferrés también es una escala totalmente clínica. Y los parámetros que evalúa son parámetros que siempre vamos a evaluar. La presencia o no de tiraje, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presencia o no de sibilancias, la entrada y salida de aire a la auscultación y la presencia o no de cianosis. Nosotros tenemos un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 3 que vamos a asignar a cada uno de estos ítems: sibilancias, tiraje, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, entrada y salida de aire y cianosis. Si el puntaje de la escala de Wood-Downs modificada por Ferrés está entre 1 a 3 puntos, es un cuadro leve. Se puede clasificar como una bronquiolitis leve. Sería moderada cuando el puntaje se encuentra entre 4 a 7 y grave cuando es de 8 hasta 14. Entonces, es importante la clasificación de la gravedad del cuadro de bronquiolitis porque de acuerdo a esta clasificación vamos a poder tener algunas medidas generales de manejo. Por ejemplo, ¿a qué pacientes yo los voy a dar de alta? No los voy a hospitalizar, los voy a dar recomendaciones a los familiares y les voy a dar un manejo en el domicilio. Aquellos pacientes que tengan un cuadro leve de bronquiolitis y que no tengan factores de riesgo ni comorbilidades. Es decir, aquellos pacientes que tengan una escala de Wood-Downs y Ferrés de 3 o menos, obviamente que no tengan tiraje ni retracciones, que cuya frecuencia respiratoria se encuentre en menos de 60 por minuto, que estén saturando más de 96% aire ambiente sin requerimiento de oxígeno, que no tengan historia o antecedentes de apneas en las 48 horas previas a la visita o a la evaluación, que tengan una succión vigorosa, que no tengan problemas para la alimentación y definitivamente que tengan un medio sociocultural favorable. A estos pacientes, a sus familiares, hay que instruirlos, hay que explicarles lo que es la bronquiolitis, que es un cuadro viral autolimitado, que la recuperación se va a lograr a partir del 5º día y que definitivamente hay que explicarle que no hay ningún medicamento específico para el tratamiento y que lo que vamos a recomendar son medidas generales. Al paciente que voy a hospitalizar es aquel que tiene un cuadro moderado o grave de bronquiolitis, que se encuentra en mal estado general, que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 70 respiraciones por minuto, que requiere oxígeno suplementario porque tiene saturaciones menores de 94%, que tiene antecedentes de apneas o cianosis, que tiene dificultad para alimentarse y obviamente que tiene comorbilidades o riesgo social. Todos estos pacientes deben ser hospitalizados para una estricta vigilancia y monitorización. El diagnóstico diferencial de la bronquiolitis es con el asma, una crisis aguda de asma, neumonías bacterianas, aspiración de cuerpo extraño, tosferina, insuficiencia respiratoria aguda por otras causas, ¿verdad? Apnea y otras patologías como falla cardíaca. Las complicaciones de la bronquiolitis, la más frecuente es la falla respiratoria aguda. Aproximadamente el 7% de los niños con un cuadro moderado o grave que estén hospitalizados pueden evolucionar hacia una falla respiratoria aguda. Otra de las complicaciones es la apnea, la neumonía bacteriana y otras infecciones como las otitis medias agudas. La mayoría de los niños en menos de una semana evoluciona hacia una mejoría clínica. ¿Qué quiere decir mejoría clínica? Disminuye el trabajo respiratorio, disminuyen los accesos de tos, el niño se alimenta bien, mejora la saturación. Ese es el cuadro de la evolución natural de la bronquiolitis a una mejoría entre 7 a 10 días, sin que desaparezca 100% la tos, pero cada día que pasa, estos accesos de tos
son menos graves y menos frecuentes. La recuperación completa del cuadro de bronquiolitis no va a ocurrir hasta posiblemente 4 a 6 semanas después de ocurrido el evento. Sabemos que hay un menor número de pacientes que puede persistir con síntomas mucho más allá de las 4 a 6 semanas y que definitivamente posteriormente pueden, ya no en el periodo agudo, sino posteriormente, desarrollar episodios de sibilancias recurrentes en los próximos meses e incluso en los próximos años. Realmente, fíjense, el tratamiento es totalmente controversial. Hay una gran variabilidad en el manejo de la bronquiolitis en diferentes centros hospitalarios, incluso dentro de un mismo país. Y definitivamente con frecuencias manejamos al paciente con bronquiolitis utilizando medicamentos cuya eficacia no está demostrada. Y lo que le voy a presentar a continuación es lo que nos dice la evidencia. Nadie duda de que el tratamiento de apoyo es el tratamiento con las medidas generales. La primera medida es desobstruir y mantener permeable la vía aérea superior, aplicando tópicamente solución salina y aspirando frecuentemente las secreciones. Hay otras medidas generales que mejoran el confort o el bienestar del paciente, como por ejemplo la elevación de la cabecera de la cuna, y definitivamente la medida más eficaz, lo estamos viviendo en esta epidemia de pandemia de COVID-19, es una medida económica y que muchos de nosotros pues no valoramos, que es el lavado de manos, agua y jabón, no necesariamente con gel alcoholado. Recordemos que se transmite rápidamente el virus respiratorio sincicial porque puede permanecer vivo en superficies contaminadas, activo hasta por 12 horas. Entonces, siempre hay que indicar a los familiares y nosotros como personal de salud lavarnos las manos con agua y jabón. ¿Qué medidas de tratamiento y de manejo del paciente nadie discute y nadie pone en duda? Cuando es necesario por un cuadro moderado grave, para mantener una saturación de oxígeno mayor o igual de 94%, hay que dar oxígeno suplementario. Definitivamente, como es una enfermedad de tipo obstructiva, pero ya yo les dije que no participa aquí el broncoespasmo, sino que la luz del bronquio se obstruye porque hay moco, hay tapones mucosos, hay edema, hay aumento de la permeabilidad vascular, hay un infiltrado inflamatorio. Ningún mucolítico ha sido mejor que el agua. Por lo tanto, hay que mantener una hidratación adecuada de los pacientes. Los niños con dificultad respiratoria grave o con cianosis o aquellos que tienen una saturación de oxígeno igual o menor de 90% deben recibir oxígeno suplementario, ya sea a través del casco cefálico o escafandra, como el niño que tienen aquí en la foto, o a través de catéteres o cánulas nasales. Disculpen, muchachos. Dime, Héctor, estoy en medio de una clase. Yo te llamo enseguida. Es que como yo les dije, muchachos, acabo de salir y mi residente, doctor Etos González, me hizo el favor de terminar de escribirle a los pacientes que acabamos de instrumentar. Disculpen, por favor, la introducción. Por lo tanto, el oxígeno suplementario está indicado en estos pacientes. Lo que es importante es reconocer que yo no voy a poder mantener o alcanzar una saturación de oxígeno no 96, 97, 98, 99%. Por lo tanto, una vez que la saturación de oxígeno es igual o mayor de 90%, ha disminuido la dificultad respiratoria y este niño se alimenta bien, ya yo puedo retirar el oxígeno suplementario, porque de lo contrario voy a prolongar la estancia hospitalaria queriendo alcanzar saturaciones de oxígeno mayores. El grado de dificultad respiratoria es el que va a condicionar o va a limitar que yo pueda alimentar por vía oral a este paciente. En los casos leves no hay por qué dejar en ayuno al paciente, puedo seguir con la alimentación o la ingesta bioral, que puedo fraccionar, dar menores cantidades o volúmenes de alimento, pero más frecuente. La hidratación por vía parenteral
está indicada cuando existen vómitos frecuentes o rechazo al alimento. Pero la primera indicación para considerar la alimentación por vía parenteral es la dificultad respiratoria que sea moderada o grave y que tenga yo riesgo de que ese paciente broncoaspire. Por lo tanto, la alimentación parenteral y la hidratación parenteral están indicadas en todo paciente con un cuadro grave, con dificultad respiratoria moderado o grave, aquel paciente que tenga vómitos frecuentes o que rechace el alimento. De lo contrario, el paciente puede alimentarse todavía a través de una ingesta oral. Ya dijimos que el tratamiento farmacológico, pues realmente es bien controversial. Tanto es así que los medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para el manejo de pacientes con bronquiolitis, ya hoy en día se ha comprobado que no tienen ninguna eficacia en el periodo agudo de la enfermedad. Los broncodilatadores son los beta-2 agonistas como el salbutamol, los alfa-adrenérgicos como la adrenalina, los anticolinérgicos, por ejemplo, como los bromuros de hipertropio, realmente no están indicados, porque en el periodo agudo su administración no mejora o no disminuye las tasas de hospitalización, no mejora la evolución clínica y tampoco disminuye los días de hospitalización. Es por eso que ningún broncodilatador está indicado en el manejo agudo de un paciente con un cuadro típico de bronquiolitis. Vamos con el segundo grupo de medicamentos también ampliamente utilizado, pero que ya sabemos, la evidencia nos demuestra que los corticoides, ni endovenosos, intramusculares, orales, ni por vía inhalada ni nebulizada, tienen cabida o justificación en el manejo agudo del paciente con un cuadro de bronquiolitis, ya que no modifican la evolución natural, no mejoran los puntajes clínicos, no disminuyen las tasas de hospitalización y tampoco acortan la estancia hospitalaria. Hace unos años, la salina hipertónica al 3% pareció ser promisoria y se hicieron ensayos que nos decían que podíamos usarla solamente en pacientes hospitalizados, obviamente con cuadros moderados o graves, no en pacientes ambulatorios, porque podía tener un efecto benéfico mejorando el barrido mucociliar y actuando como un mucolítico, disminuyendo o fluidificando esos tapones de moco. Sin embargo, la evidencia actual nos dice que es muy poco el beneficio. Por lo tanto, actualmente tampoco se recomienda el uso de salina hipertónica al 3%. Como hemos visto, es un cuadro viral. Por lo tanto, rutinariamente no debemos indicar antibióticos en forma, pues, rutinaria. Solo usaríamos antibióticos si se documenta una infección bacteriana asociada. Entonces trataríamos específicamente esa infección bacteriana, por ejemplo, una neumonía, otitis media, una infección de vías urinarias. Entonces el antibiótico lo vamos a dirigir específicamente para esa infección bacteriana concomitante a la bronquiolitis. No se recomienda, incluso en ningún niño menor de 4 años, el uso de mucolíticos. El único mucolítico es el agua, hidratación adecuada, y tampoco recomendamos el uso de antitusígenos ni descongestionantes nasales u orales, solamente la salina aplicada tópica en la nariz y tampoco antihistamínicos. Ninguno de estos medicamentos tiene cabida en el manejo del cuadro agudo de bronquiolitis. ¿Qué podemos decir entonces de la bronquiolitis? Es una infección aguda viral que afecta la vía respiratoria inferior, afectando a niños menores de 2 años. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico y debo al mismo tiempo poder aplicar una escala para clasificar la gravedad de la bronquiolitis. El diagnóstico y la clasificación de la gravedad la voy a basar en la historia y en el examen físico. Por lo tanto, rutinariamente no tengo por qué apoyarme o indicar estudios de laboratorios para confirmar el diagnóstico de bronquiolitis. Ya vimos que no requiero reactantes de fase aguda, hemogramas, hemocultivos,
ni radiografías de tórax en forma rutinaria. Hay indicaciones bien precisas. Y también es importante, al momento de la historia y del examen físico, determinar la existencia o no de factores de riesgo para una enfermedad más grave o complicada para decidir el manejo de estos niños, si va a ser ambulatorio o si es mejor hospitalizarlo para una evaluación continua y vigilancia. Muchachos, aunque parezca muy viejo, pues la última guía de la Academia Americana de Pediatría sobre el diagnóstico, manejo y prevención de la bronquiolitis, que se las dejo, es de acceso gratuito, es una publicación del 27 de octubre del año 2014. Es un documento de la Academia Americana de Pediatría y esta pequeña conversación está pues basada en esas recomendaciones generales. No sé si con esto pues tienen ustedes algún comentario. Quisieran pues, como les digo, que ampliemos algunos de los puntos que hemos tocado hasta el momento.